Hola amigos de Si me lo hubieran dicho antes, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy nos acompaña Carolina Flores de la empresa Establishment Labs. Carolina, ¿nos puedes contar un poquito a qué se dedica la empresa? Bueno, Establishment Labs es una empresa que se dedica a lo que en inglés llamamos breast aesthetics, que no tiene una traducción exacta, pero sería estética mamaria, pero que incluye para cirugía estética y cirugía reconstructiva. Y además de eso, una parte que no es tan conocida es la parte de todas las tecnologías digitales que también desarrollamos alrededor de nuestros productos. Por ejemplo, tenemos una máquina de simulación que permiten que la paciente en el consultorio del médico sepa cómo se va a ver el resultado final, que pueda formar parte de la toma de decisiones para realmente escoger cuál es el implante que quiere o necesita. Y es un desarrollo que también nosotros hacemos aquí desde Costa Rica. Es una empresa que tiene ya 10 años de existir. La investigación había empezado mucho antes, por supuesto, y que uno de nuestros hitos principales fue haber salido a la bolsa en Nasdaq el año pasado, el 19 de julio del 2018. ¿De dónde sale la empresa? ¿Quiénes la fundan? ¿Cuál fue ese gusanito que picó para que alguien emprendiera? Me parece que es un campo muy complejo, no es como cualquier tipo de emprendimiento. Sí, es un campo muy complejo y es tal vez el emprendimiento más complicado en el que uno se podría meter. Y en realidad surge la idea de ir recolectando experiencia. Juan José Chacón es hijo de un cirujano plástico muy reconocido en el país, el doctor Manuel Chacón Bolaños, de una enfermera también especializada en cirugía estética. Y entonces él de alguna manera crece en un ambiente en donde eso era cosa todos los días. Eventualmente Juan José forma su primera empresa, era una empresa de distribución de distintas marcas de implantes, y así se va acercando mucho más a recolectar información de cuáles eran las carencias que los productos tenían, cuáles eran las necesidades que tenían los cirujanos, pero ahí es donde además él encuentra cuál es el propósito de Establishment Labs, que es centrarse en buscar productos enfocados en las mujeres y no en los cirujanos. Y ahí es donde, una vez que tiene clarísimo eso, dice, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Tenemos que buscar fondos. Y lo primero que logra son fondos de una familia francesa que había tenido una empresa de fabricación de implantes en el pasado, y ellos son como los que primero creen en el proyecto para poder empezar apenas con los prototipos. Ya cuando se tiene la idea más clara es donde llegan las otras dos personas que fundan la empresa, Salvador Dada y Roberto de Meservil, y ellos tres forman el equipo inicial que arranca con la idea de Establishment Labs, junto con Rolando y alguna otra gente que todavía está en la empresa y que forman parte de ese equipo núcleo que empezó a trabajar los primeros prototipos para seguir buscando más inversión. ¿Qué conoces de ese proceso, de ir entrando en esa parte? Porque me parece fascinante. Probablemente para él está muy acostumbrado a estar en ese medio, pero para la industria nacional no es común, ¿verdad? No, de hecho no, y bueno, yo he estado como acompañando la historia desde distintos lugares, porque conozco a Juan José desde hace bastante tiempo, y cuando Juan José primero dijo, bueno, voy a fundar, me ofrecieron una representación de esta marca, y creo que sí voy a hacer mi propia empresa de esto. Fue una empresa que fue creciendo muy rápidamente también, empezó a tener oficinas de distribución en distintos países de América Latina. Al tiempo me comentó que ya había hecho su primer producto, que era un producto de un relleno muy particular que se llamó Beautiful. Y ya cuando yo vi ese producto, y recuerdo haber visto no solo el producto y lo que hacía, sino el empaque, todo lo que estaba alrededor de esa, ¿verdad? de esa propuesta de valor, fue cuando yo dije, uy, aquí esto da para más. Eventualmente, varios años después, me dice, bueno, vení, que quiero enseñarte lo que estamos haciendo. Y entonces conocí que no fue un garaje en Pavos, fue otro espacio que los papás de Juan José le cedieron, no fue el tradicional garaje. Pero fue muy impresionante llegar ahí, conocer a Salvador y a Roberto, súper jóvenes, trabajando los prototipos en un horno de pizza. ¿En un horno de pizza? En un horno de pizza, con una batidora KitchenAid así secuestrada de la cocina de la mamá de Juan José. Ahí mezclaban el gel, los prototipos de verdad los hicieron en un horno de pizza. Es un horno que además tenemos en nuestro edificio ahora, en la sala de innovación. Y realmente cuando yo vi eso dije, esto va en serio. Esto va en serio. Ojalá que lo logren. Realmente el riesgo era tan alto. Yo no trabajaba ni siquiera en innovación todavía.
que lo que no veía era ¿y cómo van a pasar de esto a realmente lograr crear esta empresa en una industria tan regulada, en un entorno tan complejo y en la Costa Rica de hace 12, 14 años? Si ahora tenemos problemas para conseguir inversión, tenemos un ecosistema inmaduro, imaginémonos cómo era hacer eso hace 14 años. Realmente es una quijotada que yo espero que no sea un milagro y una excepción, sino que realmente sea la primera que lo logra, pero realmente juntar todas esas condiciones y 3 personas con ese espíritu tan particular, Juan José con un conocimiento tan vasto de la cirugía y de los implantes, pero también con una sensibilidad muy particular de cómo escuchar a las mujeres, de cómo buscar esas necesidades que no están ahí y que el resto de las industrias no estaban viendo. Son condiciones muy, muy específicas. Y ellos 3 tienen esas personalidades típicas que hablan los libros de los emprendedores, vamos a ver, sin entrar en intimidades, pero ¿cómo son las personalidades de ellos? Es impresionante porque sí es un poco como de libro. O sea, hay uno que lo que aporta es la locura y el riesgo y la visión, todos los días llegan con un ¿verdad? proyecto nuevo. Ese es Juan José. Hay otro que aporta la perseverancia y así la templanza para decir, sí, claro, sí podemos hacer esto, aunque desde afuera uno dice, esto es súper difícil. Y está Salvador, que es el que aporta el orden, la disciplina y el que orquesta todo eso. Hacen un buen equipo entonces. Es un excelente equipo. Realmente tuvieron mucha suerte de encontrarse y de haber podido crecer juntos. ¿Y cómo son los procesos de innovación? Vos estás gestando la innovación, pero contanos un poco cómo funciona qué tan ordenado, qué tan alocado, cómo es esa parte, cómo se vive. Pues algo interesante es que usualmente tendemos a pensar en el rol de alguien de gestión de innovación como la persona que tiene que ir a promover que la empresa haga innovación. En mi caso a veces más bien me toca bajarle 8 rayitas al nivel de innovación que quieren tener, ¿verdad? Yo no llego realmente a generar innovación en la empresa tiene la innovación de una forma orgánica, está en su ADN, es súper claro, es más bien cómo hacemos para que la voz del cliente se capture de una forma más sistemática y cómo hacemos para que todo lo que pasa en el departamento de investigación y desarrollo no se quede solamente ahí, sino que toda la empresa pueda formar parte de ese proceso y podamos aprovechar mejor el conocimiento de toda la gente. Entonces, más que hacer gestión de innovación, como tradicionalmente lo pensaríamos, yo trabajo mucho más en cultura de innovación y en cosas como que de hecho antes de entrar yo a Establishment Labs no hubiera pensado que tenía una relación tan clara, pero apoyo, por ejemplo, mucho el equipo de excelencia operacional o de excelencia de negocio. ¿Y eso por qué? Porque si en realidad yo necesito trabajar cultura de innovación y necesito crear espacio para que la innovación esté en todas partes, entonces necesitamos que la gente sea eficiente, que no haya desperdicio, porque lo que necesitamos es que la gente haga el trabajo lo mejor posible para que pueda tener tiempo para crear. Si yo no tengo los procesos adecuados, si realmente no está la gente trabajando de la forma más eficiente, no va a tener tiempo para crear. Claro. Y entonces tenemos un ambiente de trabajo que no es propicio, no solo porque, no, como dije, no se puede crear en el estrés, ¿verdad? Pero crear tampoco se puede si yo no tengo espacio para pensar, si no tengo espacio para decir, bueno, ¿cómo hago para enterarme de qué está pasando en otras industrias que tal vez no tienen que ver con la nuestra directamente, pero que a la hora de mezclar una cosa con la otra es donde puede haber una buena oportunidad? Entonces, centralmente trabajo muchos temas de cultura de innovación, apoyo mucho el equipo de excelencia operacional, me parece crucial, es algo que para mí fue un enorme descubrimiento llegando ahí, y digamos que mi meta actualmente es aportar un poco más en la fase temprana del proceso de innovación, que es donde hace más falta sistematizar la voz del cliente, hacer mucho más investigación, trabajar más cosas de diseño de interacción, para ir caminando mucho más hacia experiencias más significativas, principalmente para las pacientes. Y otra cosa, el segundo eje en el que estoy empezando a trabajar es en aprovechar mejor los datos que la empresa ya tiene. Claro. Y también en empezar a planificar a futuro cuáles son los otros datos que nosotros podemos tener y que nos permite tomar mejores decisiones. ¿Cómo vinculan esa innovación con la estrategia? Eso es muy interesante porque sí, ¿verdad? Hay que bajarle a veces 8 rayitas al ímpetu y a que queremos hacer muchas cosas, pero en ese sentido hemos estado en un proceso muy importante en los últimos años,
en donde hemos ya logrado desarrollar nuestro propio método con nuestros gates específicos, con revisiones. Esas revisiones están ligadas a los presupuestos que se asignan a los proyectos. Entonces, en general tenemos un pipeline bastante organizado en este momento. Y siempre hay otra área que es en la que estamos empezando, que es en el área de medicina regenerativa, que ahí es donde probablemente va a estar la innovación más radical. Ahí no necesitamos ser en este momento todavía tan sistemáticos, sino realmente apuntar a distintas perspectivas que podemos ir explorando. Entonces eso también es importante, cómo equilibrar el portafolio de los productos que ya tenemos, en el portafolio de los productos que ya tenemos con los que estamos desarrollando, que no necesariamente son disruptivos o que no abren una nueva frontera, pero también cómo hacer para no asfixiar con los procesos, con los planes, con los gates, la innovación que apenas están haciendo y que necesitamos que en este momento sea el niño rebelde, no que sea demasiado bien portado. Claro. ¿Cómo podrías hablar o decirnos en pocas palabras cuál es la propuesta de valor de la empresa? Pues en realidad es brindar soluciones que realmente aseguren que las mujeres están teniendo el mejor producto dentro de su cuerpo. Ese es el propósito de Establishment Labs desde el día 1. De hecho, nuestra política de calidad es nunca, nunca, nunca comprometer la calidad y la seguridad de las pacientes. Y eso hace que, por ejemplo, en el inicio de esta empresa, nuestro elemento diferenciador clave es la textura. Nosotros trabajamos una textura completamente distinta a lo que trabaja la competencia. Y la decisión de trabajar con esa textura financieramente, desde el punto de vista de negocio, así de llegar y comerse el mercado, no era la correcta. Porque el mercado no estaba esperando eso y no estaba listo para adoptarlo. Y había que salir y educar a los cirujanos y había que convencerlos. Y hubiera sido muchísimo más fácil decir, no, pues vámonos por donde están yendo todos los demás. Y competimos por precio. Establishment Labs nunca tuvo eso en su meta. Y desde el momento en que se plantea es que necesitamos generar la mejor textura para que realmente el implante no se sienta como un cuerpo extraño, o sea, lo menos parecido a un cuerpo extraño, que haga que entonces no haya que estar haciendo cirugías de revisión, que no haya que estar realmente quitando los implantes porque se genera contractura capsular. Todo ese enfoque es lo que ha hecho que nosotros ahora tengamos el producto que es el mejor producto del mercado. Y que en un momento como el actual, en donde hay muchísimas dudas respecto a implantes que generan cáncer ellos mismos, entre otras cosas, pues de los grandes competidores somos la única empresa que no ha recibido una nota de advertencia diciendo no pueden vender este producto o necesitamos que demuestren que su producto es realmente seguro. Y eso realmente es muy satisfactorio. Claro. Y eso entonces hace, dado que ese es el propósito, es algo hecho para las mujeres, no para los cirujanos, no para que ellos vendan más, por supuesto que nos interesa que vendan más, pero es algo en donde el principio tiene que ser la seguridad de las mujeres. Eso hace que entonces tengamos también una estrategia distinta hacia ellas. La empresa en lo que está trabajando ahora, centralmente ahora que podemos tener conversaciones directas con ellas, ¿verdad? Es en que en realidad la decisión la toman ellas. Lo que queremos es que tengan suficiente información para que casi lleguen al consultorio diciendo esto es lo que yo me quiero poner. Porque lo que ocurría antes es que el médico tomaba la decisión. Y el médico tiene el saber, él tiene su gabacha y él al final decide qué marca le pone y qué tipo le pone, qué forma, de qué manera. Y lo que ahora queremos es que no, que la mujer sepa cuál es el producto que hay, qué opciones tiene y que de acuerdo con su estilo de vida pueda escoger lo que es mejor. Y llegue donde el médico entonces a tomar una decisión informada, por supuesto con el apoyo del médico y su consejo, pero es una decisión que entonces a lo sumo lo toman entre los dos. No es ella simplemente depositaria de un producto del cual no conoce nada y que tiene que confiar ciegamente en lo que le están planteando que le van a colocar en su cuerpo. Que además no hay nada más delicado que eso. Claro. Algo que se va a llevar en el cuerpo por muchos años y que además en el caso de las mujeres pues es una cirugía optativa, es una decisión que están tomando, no es una cirugía de vida o muerte. Claro. Y de ahí que sea todavía más importante que si se va a tomar esa decisión, ellas sepan que están teniendo el mejor producto disponible para realmente confiar en él. Ahora nos hablabas un poquito del tema de la cultura y el desarrollo de la cultura. ¿Nos puedes contar un poquito
¿Cómo lo haces? ¿Qué hacen? ¿Cómo es ese trabajo? Porque es duro. El tema de trabajar cultura no es tan simple, ¿verdad? Es como la gota en la piedra. Entonces, contanos un poquito, ¿qué haces en esa parte? ¿Cómo lo trabajas? Yo creo que nosotros tenemos algo de, no sé si es suerte, yo creo que no es suerte, pero somos muy afortunados de contar con una base de gente que ha trabajado con la empresa desde hace mucho tiempo y que entonces creció en Establishment Labs Startup. Entonces hay mucha gente desde la base que ya tiene esa perspectiva y ya tiene ese espíritu de hacer innovación, de resolver las cosas, de no conformarse, de cambio. Entonces nuestro reto es más bien cómo, ahora que hemos crecido tanto y ya tenemos casi 600 empleados alrededor del mundo, ¿cómo hacemos para que la gente nueva que no vivió esa historia, ¿verdad? Pueda realmente enganchar y captar cómo es que hacemos las cosas? Entonces es un poco más ahí donde hay que hacerlo y por eso le hemos puesto mucha atención a la inducción, por ejemplo. En la inducción es un momento en donde yo tengo como mi primer encuentro con la gente y la hago yo. La parte de innovación la hago yo, a veces hay otro equipo que me ayuda, pero la parte de innovación la explico yo, porque es muy importante para mí que sepan a quién deberían recurrir en caso que tengan una idea, o con cuáles otras personas se tienen que conectar en la empresa, qué tipo de cultura queremos generar, e incluso plantearles, no estoy diciendo que sea perfecta, no estoy diciendo que ya tengamos todo esto hecho, estoy diciendo que ustedes con una mirada fresca pueden venir a proponer muchos cambios y muchas cosas que nosotros queremos implementar, pero también necesitamos que se acostumbren a que esta es una empresa en donde la innovación se hace aquí. Muchas personas vienen de industria médica en Costa Rica, pero eso es completamente distinto. En Costa Rica, la única empresa que hace desde la conceptualización de un producto, el diseño, el desarrollo, la comercialización, la investigación post-market, somos nosotros. Entonces, que la gente entienda que no debe necesariamente esperar las instrucciones, que no tiene que las cosas no están hechas, que tiene la posibilidad de incidir. Hay gente a la que eso le parece fascinante y conecta muy bien, y otra gente que por su estilo pues es de pronto muy angustiante. Bueno, pero es que yo quiero que me den instrucciones, yo quiero que me digan cómo hacer. Entonces trabajamos mucho en la inducción. Hay una actividad también mensual que se llama el Cafeín. Es una actividad abierta a quien quiera ir, en donde hablamos de cosas, de todo menos de implantes, de todo menos de casi que ni industria médica. De pronto llega alguien a hablar de biotecnología, David García fue a hablar de biología sintética principalmente, otra gente llega a hablar de Internet de las cosas, hablamos de análisis de datos, tuvimos a veces lo hacemos con gente interna, por ejemplo nuestro vicepresidente de operaciones, Alejandro Hueda, fue jugador de béisbol profesional en un tiempo de su vida. Y ese Cafeín fue súper interesante porque lo que yo le planteé fue, quiero que hables de qué aprendiste jugando béisbol para lo que haces ahora. Y él mismo me dice que chiva que me lo pediste porque nunca me había puesto a pensar en todo lo que había aprendido que uso. Entonces el Cafeín es eso, es decir, no, aquí no, esto no es una capacitación, no es que esto necesariamente esta mañana va a implementar algo, es abra su mente a todo lo que está pasando en el mundo y inspírese y eventualmente esto va a tener algún impacto en particular. Y otra de las cosas que hago tiene que ver con la relación con el ecosistema en Costa Rica. Yo soy como la embajadora un poco de la empresa, en la relación con CINDE, en la relación con las universidades, somos parte del clúster de CR Biomed también. Y eso también nos ayuda entonces a tener más alianzas y a tener otra relación con otros actores que a su vez enriquecen lo que hacemos internamente. Un poco pensando en algo más puntual y sin entrar en detalle, pero ¿qué tipo de KPIs o indicadores tenés dentro de tu dashboard de trabajo, dentro de tu accionar cotidiano? ¿Cómo qué cosas están viendo en el tema de innovación? En este momento, en realidad, dado que hemos estado centrados más en el tema de excelencia de negocio, los KPIs que tenemos están ligados más al tema de excelencia de negocio. Parte operativa. Sí. Sí tenemos un tema, bueno, cuántas personas hemos capacitado, cuántas personas asisten a la actividad, etcétera. Pero justamente como yo no estoy a cargo del Departamento de Investigación y Desarrollo, entonces no estoy reportando para esos KPIs en particular. Y
a eso me refería con que mi plan para este año sí es el tema, trabajar más sistemáticamente a la voz del cliente. Y todavía estamos desarrollando esa estrategia. Entonces no tengo los KPIs todavía definidos. Está bien. Un poco echándonos atrás, vos estuviste trabajando en la UCR en Auge, en la aceleradora. ¿Cómo fue primero ese pase de salir de ahí y pasar a Establishment? ¿Y cómo eso te generó bases o insumos para ahora estar en el sector privado, en algo que debe ser vertiginoso, ¿verdad? Sí, para mí fue muy interesante. Nunca estuve desligada a Establishment del todo. Yo igual hacía algunos trabajos particulares con ellos. Pero sí, cuando ya entré de lleno y entré al equipo, claro que me di cuenta de muchas cosas que desde afuera no se puede ver. Como consultora no siempre estamos realmente al tanto de todo. Y entonces lo primero que me pareció muy particular fue que las herramientas que usaba para emprendimiento eran las mismas que podía usar para Establishment, por ejemplo. O sea, al fin y al cabo, el mapa de empatía, el canvas de propuesta de valor, el Product Vision Board son herramientas magníficas para cualquier empresa, no importa el tamaño que se tenga. Y más bien parte de mi trabajo es que no se nos olvide eso, que no se nos olvide ser una startup. Y que el ser una empresa tan regulada, una empresa que tiene que tener procesos tan claros, nuestro sistema de calidad es maravilloso y es muy sistemático y somos auditados. Yo creo que tenemos auditorías cada 3 semanas de algunos adolescentes, pero que eso, que permite igual generar los productos de calidad que generamos, no se convierta en una camisa de fuerza y no se convierta en algo que nos haga burocráticos o que nos haga acartonados. Claro. Y entonces creo que venir del mundo del emprendimiento, de los startups, que la verdad también es bastante vertiginoso, a mí me parece maravilloso, porque mi perspectiva como gestora de innovación cambió muchísimo a partir de mi trabajo con emprendedores. Y a su vez creo que hay cosas de lo que Establishment ha pasado y ha aprendido que son muy valiosas para la gente que está apenas empezando a emprender. Hay cosas que Establishment no hizo bien, que podríamos ayudar a que los otros lo hagan mejor. Y hay cosas que hace muy bien que a los emprendimientos a veces se les olvida que tienen que hacer. Como para ir cerrando, ¿qué lecciones relacionadas con emprendimiento, relacionadas con innovación, nos podrías brindar para la gente que está empezando, para la gente que se quiere tirar al agua, que has visto desde tu carrera profesional o desde la empresa? Yo creo que lo primero que se me viene a la cabeza es que sean disciplinados. Yo creo que a veces hay una tendencia de los emprendedores a creer que estoy como ensayando y todo es lean y entonces sí, yo salgo a la calle y entrevisto y valido, pero todo es una cosa como muy laxa, como si estuvieran jugando de casita. Y yo creo que no. Es decir, tiene que ser divertido, la pasión va a estar ahí, por supuesto, pero hay que ser sistemático. Y además, si se dieran la tarea de documentar las cosas, sería muy valioso, porque lo que hoy no nos sirve, nos puede servir dentro de 5 años. Entonces, si yo hubiera documentado esa entrevista y si supiera quién fue el que me dijo esto, porque fue una pista que después me va a servir un montón, sería maravilloso, pero no siempre lo hacen. Porque a veces se cree que no, es que esto es mientras tanto y ya cuando yo logre pegar mi producto ya lo demás no va a tener importancia. Eso es una cosa. Lo otro es recursos humanos. Nosotros como Establishment nos dimos cuenta ya cuando éramos bastante grandes de la importancia de tener una adecuada gestión de recursos humanos y de encontrar a las personas correctas para hacer eso. Y a mí me gusta mucho hablarle a la gente de recursos humanos porque creo que han estado como muy lejos de la conversación sobre innovación y emprendimiento y para mí son un elemento crucial de la estrategia. Y lamentablemente creo que incluso en la formación esta conversación no ocurre, ¿verdad? Y entonces, bueno, cuando estamos emprendiendo y todavía somos chiquititos, bueno, ahí nos la jugamos 2, 3, 4, 5 personas, todo el mundo hace de todo. Cuando eso empieza a crecer y no tenemos una gestión adecuada de las comunicaciones internas y de cómo los recursos humanos los queremos conservar, cómo queremos que estén motivados, cómo queremos que estén formados, eso se hace muy complicado.
Y la otra cosa que yo diría, no porque la he logrado implementar, porque yo llegué a Establishment cuando ya la empresa estaba muy grande y el cambio no es tan fácil, pero yo estoy convencidísima de que las metodologías ágiles son la forma de hacer gestión de innovación y de proyectos. Yo cuando conocí la metodología más en cascada de gestión de proyectos, lo primero que pensé fue, esto no sirve, esto no va a funcionar, esto no funciona para un proyecto de innovación, y pensé en mis sueños locos que había que inventarla. Y cuando conocí Scrum, dije, uy, qué bueno que ya no hay que inventarla, alguien ya la había inventado. ¿Qué pasa? Que para mí lo ideal es que el emprendimiento crezca así. Crecer usando Scrum es el mejor escenario, porque ya después yo hago Scrum escalado y las cosas van a funcionar. Y si tengo que tener procesos regulatorios muy sofisticados, yo puedo tener todo eso y de todas maneras que los equipos estén funcionando de forma ágil. Lo que es muy difícil es llegar a transformar la organización cuando la organización ya creció. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Sí hemos usado mucho ágil. Tenemos muy claro que queremos esos principios. Hay cosas como transparencia que hemos logrado implementar. Trabajamos en core teams que no son exactamente un equipo de Scrum, pero que sí se asemejan en la toma de decisiones más rápida, más ágil. Trabajamos mucho en equipos interdepartamentales con personas de todos los distintos departamentos desde el inicio del proyecto. Eso es algo que hemos estado implementando en el último año y ha dado muy, muy buenos resultados. Pero yo sí sueño con lograr tener equipos realmente ágiles funcionando como tiene que ser, ¿verdad? En Costa Rica no conozco mucha gente que lo haga. Generalmente la gente dice, claro, sí, me gusta Scrum, pero ahí hago un arroz con mango. Creo que es importante, al fin y al cabo no hace daño, pero sí para un emprendimiento ese sería lo mejor que podrían hacer. Realmente decir, así es como vamos a trabajar y así es como vamos a crecer. Maravilloso. Carolina, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo, por tu conocimiento. Esta información va a ser fundamental para la gente que nos sigue, que quiere emprender, que quiere innovar. Y a nuestros amigos agradecerles. Síganos en redes sociales y en YouTube con el nombre Si me lo hubieran dicho antes. Hasta luego. Muchísimas gracias por la invitación y espero que si tienen igual alguna consulta, me contacten.